Ahí está. Bueno, sabemos que el periodo prepatogénico es un tiempo en el cual una persona está sana, encontrando el equilibrio en su ambiente, y en este periodo interactúa la triada ecológica. Tiene que ver esto con la triada ecológica, que hay un huésped, un ambiente y un agente. Tema que después de eso ustedes van a tener que investigar. ¿Quién sería el huésped, quién sería el medio ambiente y quién sería el agente? ¿Sí? Bueno. Después tenemos, les puse la imagen para que ustedes se vayan hallando. Después del periodo prepatogénico es para que se presente la enfermedad. Es necesario que estén presentes todos los componentes, obviamente, de la triada. Cuando están en desequilibrio los tres elementos, se da la triada y se inicia el proceso del huésped, ¿sí? Bien. Bueno. Acá van a ver que corresponde al inicio de la enfermedad, ya dijimos, antes que se presenten los síntomas, se va a iniciar con los signos que son signos y síntomas inespecíficos, sintomatología inespecífica y cronosidad. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, después en un cuadrito más acá, ahí se los detallo. Nos referimos a sintomatología específica, manifestaciones de cada patología, cronicidad, nos referimos donde la patología se presenta con signos y síntomas crónicos, signos y síntomas inespecíficos, ¿qué quiere decir? Fiebre, malestar general, ¿sí? Las afecciones posibles durante la enfermedad pueden ser complicadas, pueden tener secuelas o, en el último caso, la muerte, ¿sí? Bien. Con esto, ¿qué complicaciones pueden tener? Donde se involucran otras afecciones en nuestro organismo, ¿sí? Secuelas, donde las personas presentan algún tipo de invalidez o alteración permanente. Muerte, obviamente, es la etapa final de la enfermedad en caso de ser, obviamente, grave, ¿sí? Etapas del periodo patogénico. El periodo patogénico se divide en dos etapas. Una etapa subclínica o periodo de incubación y otra, la etapa clínica, ¿sí? O clínica o sintomática. Bien. En cada uno de estos periodos se puede realizar medidas que eviten que la enfermedad progrese o que reduzcan su impacto en la vida de cada persona. Obviamente que después de esto vamos a ver, se va a encargar la medicina preventiva. Bien. En la etapa del periodo patogénico, la subclínica o asintomática, es el periodo de incubación, que obviamente se van a producir cambios en nuestro organismo, pero el individuo no los va a percibir porque se encuentra por debajo del horizonte clínico, sería, ¿sí? Bien. Lo clínica o sintomática es la manifestación de la enfermedad, son más percibidas por el huésped y aparecen los signos que no están bien relacionados con la gravedad de la enfermedad, ¿sí? ¿Vamos bien? En este periodo el agente causal ya penetró en el organismo y la enfermedad va a ser contagiosa o no. O síntomas que pueden acompañar a la mayoría de las enfermedades, obviamente. Lo único que nos indica que el paciente está enfermo, pero obviamente lo sabe o no lo sabe, según. Patogénesis clínica. En este periodo la enfermedad se manifiesta con todos los signos y síntomas que van a caracterizar a esa enfermedad, de tal forma que el médico puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. En este periodo van a aparecer los signos, los síntomas, que nos van a indicar que la enfermedad está comenzando, obviamente, está comenzando a agravarse, está comenzando, ¿sí? La patogénesis grave, en este periodo aparecen las complicaciones que pueden ocasionar las enfermedades que no sean tratadas a tiempo, y van a atacar al individuo con poca resistencia física o inmunológica cuando el agente es muy virulento, ¿sí? Bueno,
Obviamente que siempre hay resultados, puede ser recuperación, incapacidad, cronicidad o obviamente muerte. Bien. Recuperación, sabemos que se vuelve al estado anterior a la enfermedad. Resultados, como decíamos, en cronosidad. Algunas enfermedades no tratadas permanecen en estado subclínico, sin signos y sin síntomas. Incapacidad, la enfermedad deja secuelas que permanecen con el tiempo, que permanecen en el tiempo o con el tiempo. Y muerte, el individuo obviamente no se recupera y muere. Bien. Las etapas del periodo patogénico, en cada una de estos periodos se pueden analizar medidas que eviten que la enfermedad progrese o reducir obviamente el impacto. De esto acá se va a encargar la medicina preventiva. Bien. Obviamente que dijimos que la profilaxis, sabemos todo que es el médico, o sea, el término médico para la atención preventiva, ¿sí? Se trata de la atención que se recibe para mantenerse obviamente sano, reducir las probabilidades de enfermar. Los tratamientos profilácticos comunes siempre incluyen, cuando hablamos de vacunas, cuando hablamos pruebas de detección como de diabetes, de cáncer, chequeos anuales, ¿sí? Esto seguramente lo habrán visto en salud con la profe Cari. La atención preventiva también ayuda a los profesionales de la salud a detectar ciertas afecciones o enfermedades antes de que empeoren, ¿sí? Obviamente sabemos que es esencial para la salud y obviamente que esto va a hacer que sea nuestro bienestar sea duradero. Bien. Ejemplos de profilaxis que alguien me pueda dar aparte de vacunas, algo rutinario, chicos. Chequeos, profe, controles anuales de salud, yendo Sí, al médico. sí. Usar preservativo, profe. Bien. Una profilaxis antes del embarazo. Bien, perfecto. Los análisis de sangre, obviamente, bueno, las vacunas que ya lo dijimos, las pruebas de detección del cáncer, cuidados preventivos, no sé, en oftalmología, cuidados preventivos también dentales, ¿sí? Bien. A veces, ¿qué nos pasa? Cuando vamos a una consulta tenemos el chequeo que nos van a hacer, qué sé yo, cuando son pediátricos, altura, peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, función respiratoria, temperatura. Obviamente que cuando son pediátricos siempre van la revisión oftalmológica, auditiva, otorrino, bueno, en los chequeos para los colegios suele siempre pedirse. Vacunas. Acuérdense que todas las vacunas van a protegernos de las enfermedades o infecciones que sean comunes, ¿sí? Acuérdense que siempre son prioritarias las del calendario y después, obviamente, qué sé yo, como la de tuberculosis, polio, sarampión, papera, rubiola, el virus del papiloma, no sé, la vacuna para adultos desde la gripe, bueno. ¿Qué más? ¿Algo más que me quieran decir? Las mujeres tenemos la resonancia o las tomografías o los PAP o las tomografías computarizadas, no sé, ¿sí? ¿Bien? Durante el embarazo sabemos que también nos van a hacer prueba de anemia, diabetes gestacional, presión arterial durante el embarazo, infecciones del tracto urinario, también nos van a hacer de sífilis, del Chagas, bien, vitaminas prenatales, ¿qué más? Más o menos, ¿sí? Algún asesoramiento por parte genética, ecografías transvaginales, puede haber pruebas que sean para prevenir alguna anomalía o no. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, con respecto a la medicina preventiva, sabemos que la rama
de la medicina que concentra en el mantenimiento y la promoción, dijimos, de la salud de todas las personas, obviamente. El objetivo es hacer prevención de enfermedades y promoción de la salud. Sabemos que hay niveles de prevención primario, secundario y terciario, ¿sí? Tema que se lo tienen que saber, porque si Karina está conmigo en la mesa, se los va a terminar preguntando, ¿sí? Yo puede ser que les pregunte algún tema y les pregunte que me den ejemplos, y bueno, ahí va a ser, mi lado va a ir por el lado de las enfermedades, y el otro lado puede ir por algún ejemplo o algún tema que pueda seguir preguntando con el tema no sé, de los niveles de prevención primario, secundario y terciario, si ya lo vieron con ella. ¿Bien? Medidas de prevención primaria. Son medidas destinadas a eliminar los factores de riesgo de una o de varias enfermedades. Antes que aparezcan, van a pasar estas medidas. Como dijimos, específicas, ejemplo, vacunas. Inespecíficas, lavado de manos, ¿sí? Las acciones que deben tomar en el primer nivel. Acción de educación, desarrollar buenos hábitos relacionados con la salud, evitar sustancias dañinas, evitar circunstancias dañinas, medidas específicas de prevención, ¿bien? Medidas que se deben tomar en el primer nivel, continuamos. Modificaciones del ambiente, o sea, disminuir, accidentes, sanidad en el ambiente. ¿Qué me refería a esto? Con el agua potable, el aire limpio, el ambiente libre de sustancias tóxicas. Bien, por ahí hay lugares que acá lo tenemos todo resuelto eso, pero bueno, en otros lados no tienen posibilidad, como decía, de tener ni agua potable. Bien, niveles de prevención secundaria, medidas destinadas a detectar y tratar lo más precozmente la enfermedad, con el fin de establecer el estado de salud y evitar la cronosidad. Lo que venimos repitiendo al principio, ¿bien? Comprender el diagnóstico precoz y el tratamiento que puede ser oportuno y la prevención, obviamente, de secuelas, ¿sí? Acciones que se deben tomar en el segundo nivel, programa de monitoreo, dijimos detección de enfermedades de etapa preclínica, tratamientos médicos primarios, formas predominantes de la prevención primaria, ¿sí? Prevención terciaria. Una vez que la enfermedad es crónica, se trata de reducir el impacto en la vida de la persona, ¿sí? A través de medidas de rehabilitación física, psicológica o de una integración social. ¿Bien? Obviamente comprende habilidades físicas, sociales, laboral, buscando evitar la permanencia de las secuelas de la invalidez o las muertes prematuras. ¿Bien? Les puse un cuadrito que seguramente ya lo habrán visto, que se lo conoce como la metáfora del semáforo, que son los niveles de prevención. Prevención terciaria, que indica qué estrategias de acción, tratamiento, rehabilitación, prevención de las secuelas. El amarillo, que es prevención secundaria selectiva, detección temprana o intervención breve, que esas son las estrategias o las acciones. Y el nivel de prevención, lo que es prevención primaria o universal, estrategias o acciones, promoción, fomento, educación, protección a la salud. Ese cuadrito, sépanselo, porque ustedes de ahí mismo van a poder sacar los ejemplos si yo le pido ejemplos, ¿sí? ¿Se entiende? Prevención significa anticiparse ante un hecho, impedir que ocurra, y en ese sentido se refiere a todas las medidas y técnicas que adoptan para evitar la aparición de las enfermedades, detener su avance en el caso de que aparezcan y paliar las consecuencias. Bien, abajo les puse otro cuadrito del periodo prepatogénico, periodo patogénico y obviamente el resultado, ¿sí? El cuadrito está entendible, así que bueno, si alguien no lo entiende me avisa y lo volvemos a ver de alguna forma que lo puedan interpretar mejor o leer mejor, ¿sí?
Acuérdense que siempre tiene que haber una triada, un agente, un medio, un huésped, un ambiente, ¿sí? Lo que dijimos bien al principio. Sí o sí, actúa la triada ecológica, que es un huésped, hay un medio ambiente y un agente. Bien. ¿Alguna cosa, algún ejemplo, algo que me quieran decir? ¿Algo? Escucho nomás. Profe, una pregunta. Dime que estoy buscando algo. El periodo prepatogénico, ¿cómo nos damos cuenta que se está originando? ¿Es cuando el paciente ya presenta síntomas o todavía no? Puede haber una interacción y no hay enfermedad muchas veces, ¿sí? ¿Se entiende? Va a haber signos o síntomas que a veces van a ser inespecíficos. A veces puede haber fiebre, a veces no. ¿Sí? Por eso a veces es muy engañoso cuando comienza. ¿Se entiende? A veces sabemos Bien. que en algunas enfermedades decimos, no hay dolor, pero ponele, tenés un bulto, pero no tenés dolor. Quizá eso sea más grave, porque vos pensás que por el no tener dolor no pasa nada. Y eso es a veces mucho más grave cuando vos no tenés dolor, según qué es lo que sea. ¿Sí? No sé, tengo casos, ejemplos familiares que han consultado mi hermano cuando fue adolescente tuvo, nunca se dio cuenta hasta que él mismo fue a una consulta médica, solo siendo adolescente, por un bulto que no tenía dolor. Y él estaba atravesando por un proceso de cáncer que no lo sabía, ¿sí? No tenía dolor, no tenía síntomas, no tenía fiebre, no tenía nada, ¿sí? Sí, profe. Por ahí cosas que uno no tiene en cuenta, pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que está todo bien hasta que nos genera algo duda, porque si nosotros recurrimos al médico cuando tenemos fiebre, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos algo que a nosotros nos llama la atención en nuestro cuerpo, ponele, qué sé yo, ha pasado también ganglios que tenemos no sé, suele tener con frecuencia uno en el cuello, al lado cerca en la parte superior del cuello, y nosotros creemos que es una inflamación de nuestros ganglios que quizá no nos genere ni dolor, o dolor, pero muchas veces vamos a un control y no es nada, y a veces sí. ¿Se entiende lo que más o menos quiero decir? Puede ser que haya síntomas y signos que sean inespecíficos, ¿sí? Que tenga fiebre, que tenga malestar general o que no los tenga, o sea, no los tenga directamente. ¿Se entiende? A veces se va mostrando con cada enfermedad, con la patología de cada enfermedad, ¿sí? Y a veces también se va haciendo crónico. Bien. ¿Algo más? Bueno. Bien. Lo que es esto, ¿se entendió más o menos lo que hablamos ahora? ¿Sí? Acuérdense siempre, tenemos periodos de incubación de la enfermedad muchas veces, que son el agente infeccioso que va a ingresar en el organismo y según se va a multiplicar y no hay siempre síntomas que sean perceptibles. Bien, hay veces que va a aparecer los primeros síntomas generales, después que van a ser inespecíficos. Va a aparecer después el desarrollo de los signos y síntomas que sean característicos o específicos de la enfermedad. También va a pasar que los síntomas, según después van a ir declinando, va a comenzar los síntomas a disminuir a medida que el sistema inmunológico va a controlar a la gente y el tratamiento va a hacer efecto si necesita un tratamiento, ¿sí? Obviamente el cuerpo después empieza a reparar, se recupera el estado de salud que uno tiene, ¿sí? Obviamente. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bien. Obviamente que sabemos que tenemos fases de convalecencia, ¿sí? Bien. Siempre
recurran a lo que primero es preventivo, ¿sí? Acuérdense que mucha gente no tiene la posibilidad de tener ninguna prevención, ¿sí? Hay mucha gente que nosotros, porque lo tenemos como nuestros niveles de prevención, siempre pasamos por el primario, por el secundario, obviamente al terciario, pero ¿qué pasa? Hay gente que no tiene niveles de prevención. Nosotros tenemos todo al alcance de nuestras manos, más en las ciudades o en las grandes ciudades. Hay gente que desconoce hasta las enfermedades, ¿se entiende? Bueno, sabemos que hay mucha gente que, bueno, en las grandes ciudades también tenemos concentración de gente que ha venido de otros lugares por necesidad, por trabajo, por lo que fuese, y viene acá y tiene la posibilidad de tener una asistencia que, o sea, de salud, con niveles de prevención, que pueden ir a dispensarios, que pueden ir a salitas, pero que tampoco a veces, muchas veces no les llama la atención o muchas veces recurren a otros métodos de ellos de prevención propios, ¿sí? Como los té, los yuyos, como quieran decirle. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Pero, ¿alguna cosa que me quiera decir? Anabela. No, profe. Como remedios caseros, que la gente, Claro. o por ahí la automedicación. Automedicación. Tenemos muchas comunidades que sí recurren a lo casero, ¿sí? No sé, nosotros tenemos, a veces es peor, esas cosas, bueno, pero según uno lo va tratando y va viendo charlas a la comunidad para que puedan también llegar a un control, ¿sí? A un control mensual, a un control anual, ¿sí? Que lo desconocen muchas veces. Nosotros tenemos, por eso digo, al alcance de nuestras manos todo lo que es salud, el que tiene la posibilidad, sea público o privado, pero tiene la posibilidad. En otras áreas, en otras zonas, en otros lugares, desconocen todo, ¿sí? Es pánico la vacuna, obviamente, pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Queda claro con las etapas? Lo que hablamos, definición de salud, enfermedad, etapas del periodo prepatogénico y el periodo, el periodo prepatogénico y patogénico. Obviamente que tenemos que saber qué es un huésped, qué es un medio ambiente y qué es el agente. Siempre tiene que actuar la triada. Siempre tiene que actuar la triada para que se dé la enfermedad, recuerden. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Algo más? Acuérdense, en periodo prepatogénico, signos y síntomas inespecíficos, sintomatología también específica, cronosidad, ¿bien? Obviamente sabemos que los signos y síntomas inespecíficos es la fiebre, el malestar general que uno siente. Sintomatología específica es las manifestaciones de cada patología que se va dando, ¿bien? La cronosidad es donde la patología se va a presentar con los signos y los síntomas crónicos, ¿bien? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí o no? Pregunto. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Puede ser... ¿Qué dijimos entonces de las etapas? ¿Cuáles son las etapas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad? ¿Cuál es la función entonces o de la medicina privada, de la medicina, perdón, preventiva? ¿Sí o no? Acuérdense. Niveles de prevención. Dijimos que tenía que ver
con los niveles de prevención primario, secundario y terciario. Niveles de prevención primaria, nos referimos o sea, lo que es específico, vacunación, inespecífico, lavado de manos. Esas cosas son diarias, las escuchan diariamente los niveles de prevención, que quizá usted por ahí uno no termina teniéndolo en cuenta, pero porque es algo común en nuestra vida ya. Niveles de prevención primario, secundario y terciario. Primario, ya dijimos todas las medidas de prevención que podemos decir, las específicas, las inespecíficas. Secundario, medidas destinadas a detectar o a tratar más precozmente la enfermedad, ¿sí? Con el fin de establecer el estado de la salud y evitar la cronosidad de esta enfermedad o no. Bien, ¿qué es? Comprender el diagnóstico precoz y el tratamiento que tiene que realizar oportunamente. Y ahí la prevención de una secuela, ¿sí? Lo que es terciario, la prevención, niveles de prevención terciaria. Una vez que la enfermedad es crónica, se va a tratar de reducir el impacto que tenga en la vida de esa persona a través de ¿qué? De medidas de rehabilitación física o psicológica o una integración que sea social. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Volvemos a lo mismo. Si yo les digo, denme un ejemplo de alguna de estos niveles. Preguntas normales, chicos. Niveles de prevención. Primaria, secundaria, terciaria. Puede ser, bueno, la vacunación en la primaria y en el del diagnóstico, el tratamiento, algún tratamiento oncológico. Bien. Pongámosle una vacunación, no sé, una vacunación de la vacuna del HPV, y si no, no me puse esa vacunación, un paciente, no sé, adolescente, que no se vacunó a los 11 años o no sé, y tiene después HPV con todas sus variedades que puede llegar a haber, y después ya tenemos que hacer obviamente otros ya pasar a nivel terciario, un nivel terciario, ¿se entiende? Que tiene que hacer unas medidas de rehabilitación, así sea psicológica, o de una integración, ¿sí? Cuando se va complicando todo. ¿Se entiende lo que Pregunto, profe. ¿Cómo? Le hago una consulta para entender mejor. En mi caso, por ejemplo, yo tuve cáncer de ovario, de cuello de útero. Yo no llegué al tratamiento oncológico, sino que fue directamente con una cirugía y ahora estoy en control. Ahí se puede terminar, ese sería el segundo nivel de prevención. Segundo. Y ahí se puede terminar con la enfermedad, salvo que haya una recidiva y ahí pasaría a un tercer nivel. Claro. ¿O volvería al segundo nivel de vuelta? Claro, acordate que puede volver todo a su inicio, ¿se entiende? O sea, volver a cero, a la estabilidad del cuerpo, ¿se entiende? Vos del 1 que tenías, pasaste al segundo, y del segundo volvés a pasar al 1, ¿se entiende? Ah, bien. Sí, sí. Bueno, pasa así. En el caso que yo les daba el ejemplo de mi hermano, que es más chico, bueno, ahora tiene 30, esto pasó cuando tenía 16, 14, 16. Él sigue obviamente todavía en observación. Bueno, a él le pasó y después migró, después de todo, a sus pulmones, y también después con un tratamiento lo de los pulmones desapareció, pero en su primer momento fue con una consulta, una duda, una consulta, un adolescente en una clase común, es obviamente más reservado, muy reservado él, o sea que tampoco había modo de que él lo cuente, lo consulte, nada, fue por su propia voluntad una consulta, que lo acompañamos, sus hermanas, porque tiene 2 hermanas mayores, obviamente tampoco quería comentárselo a mi mamá, después se lo comentamos, y bueno,
En su primer consulta fue todo un tema porque tuvimos que hablarlo, acompañarlo, porque era el más chico de todos, con una cirugía, una biopsia, después obviamente extirpar. Y bueno, fue sin dolor, chicos, sin dolor, sin fiebre, sin nada, ni síntomas ni nada. Y después un tratamiento de quimioterapia, que fue él acompañado con sus papás a hacer la quimio en el día, iba y venía, y él quería su rutina normal. En este caso, él quería moverse en colectivo, como se movía para el colegio él solo, entonces se lo acompañaba y se iba en colectivo, el que quería iba en colectivo, que bueno, y su rutina era en el día, y venía en el día a hacerse la quimio, no quería nada más. Y bueno, después no, todos adaptarnos obviamente a todo lo que nosotros teníamos que a él le hacía mal, obviamente. Y después, bueno, eso terminó todo, volvió a aparecer en los pulmones, cuando ya se había extirpado todo y había hecho un tratamiento de quimio, todo. Y bueno, después volvió a hacer el tratamiento y desapareció totalmente. O sea, sin tener nada que haya quedado de nada. Pero obviamente siempre es con un control ante la duda de todo. Y bueno, volvió de nuevo a sus controles que son anuales, después cada 5 años, cada 10. Obviamente siempre se hacen los laboratorios de sangre, tenés un tiempo que ellos mismos van controlando los médicos, es según cada enfermedad. Hay algunas enfermedades, obviamente, que según también tiene que ver, no sé, con las áreas donde uno viva, como el Chagas. El Chagas también sabemos, después cuando vayamos viendo cada enfermedad, vamos a ir desarrollando cada tema más importante. Esto por ahí se lo conté para darle un ejemplo, pero el Chagas también, no sé, en zonas del norte, que nosotros creemos que es solo en el norte, no, también pasa acá. Antes era porque eran zonas del norte donde había vinchucas, donde las vinchucas podían estar en las viviendas. Ahora las viviendas quizá ya no tengan tantas viviendas de barro o construcciones que sean más precarias y tienen sí o sí hechas de ladrillos, y sigue habiendo por todo el transporte que hay de camiones en ruta. Puede pasar en cualquier lado. Sabemos ahora, antes, no sé, zonas de roedores, y ahora si vivís capaz que en una zona residencial, también tenés roedores cerca, por todas las malezas que uno puede tener cerca. Puede pasar o no. Hay muchas formas también de prevenir, de prevención, ¿sí? Desde acá, desde lo mismo la fumigación, ¿sí? Para evitar esas cosas. Pero bueno, hay gente que donde viven no tiene esos medios. En esto que veníamos hablando del Chagas, hay chicos que cuando vos te haces una prueba de embarazo, siempre te van a hacer el laboratorio del Chagas. Eso sí, obviamente, puede darte, inicialmente suele dar, a veces si tienen Chagas, un positivo, y después en los próximos laboratorios puede ser que te salga siempre negativo, porque si ya te curaste o que quedó latente en el cuerpo, a veces pasa, eso es más un tema más a charlar. Pero ¿qué pasa? Si llega a pasar eso, también hay un tratamiento que durante el embarazo uno tiene que estar sabiendo que puede tener Chagas, que el embarazo vas a avisar en el parto, durante el parto, que no sé, que la mamá tiene Chagas, la madre va a avisar tengo Chagas, o se va a ver en el laboratorio, y al bebé también se le va a administrar unas gotas, después un tratamiento anual. También eso es una cadena que acarrea todo. A veces puede pasar lo que nos pasa a nosotros solos, y a veces también que después pase con, en este caso, que van a pasar con los bebés, ¿sí? O a veces puede ser otra cosa más grave, otras enfermedades que son genéticamente, tienen algo que después, con el transcurso del tiempo, pueda tener ese bebé también, ¿sí? Pero así como hablo de estas enfermedades, no sé, después vamos a ver más enfermedades que por ahí no están para por ahí verlas en el programa, pero sí están en el programa, que son las enfermedades que yo les decía con nombres alemanes, que son un poquito más trabajo el alemán para nombrarlos, pero bueno, tiene que ver genéticamente, que también a veces son todas más neurológicas y que a veces muchos no se tienen en cuenta, pero porque ya no se ven o porque hay pocos casos, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entendió?
Bien. Bueno, acuérdense siempre que hay un agente, una entrada del agente, una adaptación también, una multiplicación, hay cambios, obviamente la infección que puede darse o no, que puede prevenirse con un tratamiento o no. Esto hablamos siempre uno por ahí de lo dramático, pero a veces son cosas simples o como algo también que es viral, ¿sí? Que empieza y todo tiene que ver con los niveles de prevención que puede haber, primario y secundario, ¿sí? Que a veces dónde se va a dar el nivel primario, puede ser que se dé en un dispensario, en un centro de salud, ¿sí? O en un consultorio. Después, ¿qué va a pasar? Vas a pasar al nivel secundario, donde ahí ya tenés una necesidad de hacer un laboratorio, ¿sí? Que ya tenés una tomografía o una ecografía, y después ya vas a pasar a otro nivel donde puede ser que, no sé, tengas una intervención también quirúrgica o un tratamiento, ¿sí? Y obviamente todo se vuelve, obviamente, a cero o no. Y ahí hablábamos de esto, de lo que es psicológico, de lo que es social, ¿sí? De las integridades. ¿Se entiende? Se entiende del comprender al otro. Acuérdense que, obviamente, como el Chagas, en este caso que decíamos de ejemplo, a veces queda latente en el cuerpo. A ver, los chicos, los bebés que hacen tratamiento, después se tienen que hacer un laboratorio que les da negativo o positivo, la mayoría de las veces siempre da negativo con ese tratamiento que se hace cuando son bebés con la leche y una dilución de una pastilla en la leche que toman en una cucharita durante un año el tratamiento, con laboratorios. Obviamente esa mamá a veces puede tener, según la complejidad del grado que tenga de Chagas, a veces puede tenerlo y ya va a dar un laboratorio, lo tuvo y quedó latente en su cuerpo y no tiene síntomas, solo que controles que pueden ser, el Chagas trae agrandamiento del corazón, problemas pulmonares, algunas complejidades más. Y a veces no trae nada, no acarrea nada. Tenés que hacerte controles y listo, ¿sí? A veces hay gente que, bueno, que según también la continuidad, porque a veces sigue viviendo en el campo, y eso mismo después fueron picados no una vez, una, dos, tres, y nunca se dieron cuenta, porque eso al rascarse afecta con la materia fecal de la vinchuca en el organismo de uno, ¿se entiende? ¿Sí? Más o menos lo que quiero decir. Bien, acuérdense siempre que hay un agente, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Siempre. Siempre tiene que estar la triada. Un huésped y el medio ambiente. ¿Qué nos referimos cuando un agente se define como cualquier factor que sea del ambiente que por una presencia o ausencia, o sea escasa o deficiencia, es capaz de producir un daño en el organismo, en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, hay muchísimos agentes que vamos a ir viendo. A veces van a tener que ver con bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿sí? No sé, priones, clamidias, ¿sí? Estos factores, obviamente que van a ser los principales que se van a encontrar, obviamente después vamos a ver, en la composición, en una morfología, una patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, según va a tener un ciclo de vida, una mutación, combinaciones, resistencia, ¿sí? Acuérdense que va a haber el huésped, que siempre lo dijimos, que es un organismo que puede ser vegetal o animal, o, no sé, o artrópodo, capaz de ser infectado por un agente infeccioso. ¿Qué quiere decir? Estos factores van a ser inherentes al huésped, más importante, y están en una especie, en una raza, en el sexo, en la edad, ¿sí? Bien. El medio ambiente se va a definir o se puede definir como condiciones que sean físicas, químicas, biológicas, sociales, que van a rodear o dan un sustento o interactúan con el huésped, ¿sí? Y el agente que es el agente etiológico. ¿Bien? ¿Se entiende? Más o menos lo que quiero decir. Siempre tiene que haber una triada. ¿Bien? Bueno, más o menos lo que... Acuérdense siempre del esquema del nivel de prevención.
Siempre tenemos un nivel, acuérdense, el primario, acuérdense que se los pueden llegar a preguntar, tema que tienen que tener muy en cuenta, la promoción de la salud, la protección también específica, obviamente. Tiene que ver mucho en muchos lugares la promoción y la prevención con la nutrición, la higiene, la limpieza, las instalaciones que uno tenga, los manejos que tenga, ¿bien? Protección, bueno, me refiero, tiene que ver con el nivel primario de protección, se refiere a medidas aplicadas a la enfermedad en particular, a un concepto más amplio del grupo de las enfermedades que son más específicas, y ahí tiene que ver la vacunación, ¿sí? Que tiene que ver con todo el tema de vacunación, que es bastante amplio. Eso por ahí es más específico también. Al nivel secundario, acuérdense que siempre tiene que haber un diagnóstico que tiene que ser temprano, un tratamiento que tiene que ser oportuno, y ahí va a delimitar el daño o la incapacidad siempre, ¿bien? Hay tratamientos diagnósticos tempranos que obviamente que ya los dijimos todos, más o menos, ¿sí? Los tratamientos oportunos también, lo fuimos hablando recién. Delimitar el daño y la incapacidad es otro objetivo del nivel secundario, que es la prevención, y se trata de recuperar al individuo lo antes posible y evitar que queden obviamente secuelas siempre de la enfermedad, ¿sí? Nivel terciario, acuérdense, es más un esquema de la historia natural de la enfermedad. Ahí vamos a tratar de buscar de rehabilitar obviamente al individuo, una vez que se recupera, ¿sí? Y ahí lo que decíamos, lo que es la contención social, psicológica, si es necesaria. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Y ahí es todo lo que vimos el otro día también. El agente, el reservorio, la puerta de salida, la puerta de entrada. ¿Se entiende? Es los eslabones de la cadena que vimos, que fuimos ya conociendo, ¿bien? Ahí se incluye ya el huésped, el agente, el reservorio, la puerta de salida, la transmisión, la puerta de entrada. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Bien. Bueno, más o menos, ¿algo para decirme? ¿Alguna cosita? Por favor. Bueno, doy por entendido que lo tienen sabido esto, ¿no? ¿Sí, Gra? Bien. Voy a tomar presente, si alguien no me dio el presente. Andrade Nicolás. Bianchini Daniel. Bloch Nayara. Carrizo Vanessa. Hola, profe, acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, listo. No tengo ningún ausente más. Profe, Profe, no, buenas tardes, yo me conecté y 20, creo que fue. Ale. Sí. Bien. Presente. Listo, Ale. del Soto. ¿Quién? Del Soto. Soto. Bien, presente. Listo. Bueno. Profe, de todo esto vas a enviar para que tengamos un resumen. Sí, en la presentación está más o menos todo. Bien. Yo mandé ahora una presentación, la recibieron, ¿no? Sí. La enfermedad. Vero Hoyos era. No. Vero Hoyos. Bueno, ¿alguien más? Ahí voy, iba a estornudar. Tengo presentes de Cáceres, Sebastián Cáceres, Carrizo Vanessa, Castellano Débora, Castro Graciela,
Del Soto Anabela, Vero Hoyos, Lera Josué, Mancilla Ida, Palacios Gabriel, Paz Cintia, Rodas Richard y Alejandro Soloaga. Bien, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, próxima clase, después les dejo una mínima actividad que por lo menos me puedan dar algunos ejemplos, si yo les pregunto, para que a ustedes también les sirva esto para un final o lo que sea, ¿sí? Vamos a ir viendo así, porque después la idea mía es que siempre después nos preparemos para un final. Entonces van viendo los temas y les va haciendo más fácil también. Igualmente, acuérdense que después vamos a ir viendo las enfermedades y ya después en cada charla, en cada clase de charla que demos, vamos a ir viendo cada enfermedad. Una enfermedad, no sé, enfermedades de clasificación eruptivas. Y ahí vamos a ver que es una enfermedad que se clasifican según su duración, si son agudas, si son subagudas, si son crónicas. La idea es que esta partecita, que es más fácil de las etapas, de los niveles, la tengan sabida para que cuando empecemos el tema de enfermedades ustedes ya sepan. Obviamente que también siempre hacemos hincapié, el lavado de manos, la higiene, todo eso, con lo simple que uno parece el tema no darlo, siempre termina siendo lo principal de todo, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar ahí según la distribución que sea, si es esporádica, endémica, o si es una pandemia, ¿sí? Y ahí vamos a ver también la clasificación de las enfermedades, si son traumáticas, ambientales, metabólicas, mentales, ¿sí? Y después vamos a ir desglosando y vamos a ver las formas de transmisión, no sé, de las eruptivas, y así. Vamos incorporando todas, pero la idea es que esto que es simple, lo más simple que estamos viendo de las enfermedades, ustedes lo puedan incorporar para que si yo le tenga que preguntar alguna enfermedad, ¿en qué nivel crees que está? Nivel 1, nivel 2, ¿sí? O sea, ¿en qué etapa? Y así empezar. O si me tenés que dar un caso, un ejemplo, y vos me lo lleves por ahí la conversación en la defensa, y que me digas, en el periodo prepatogénico tiene esto y puede pasar esto, ¿sí? En esta enfermedad. No sé, ¿se entiende lo que digo? En una varicela, en lo que fuese, ¿sí? Se va entendiendo más o menos si hay una prevención, qué prevención se puede hacer, qué puedo usar yo, no sé, si te digo, sí, voy a hacer una ecografía, ¿y en qué nivel? ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es algo cotidiano, es algo nosotros que lo tenemos ya incorporado, pero que no los clasificamos obviamente por niveles, porque ya lo tenemos incorporado nosotros y no lo prestamos atención, ¿sí? Algo de todos los días, vamos a decirlo. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno. Profe, una pregunta, porque justo cuando comenzabas la clase llega mi hija con mi nieta y no pude escuchar bien. La materia va a ir a final, ¿no? Y vas a compartir la mesa con Karina. Quizá. Yo quiero bien. que quizá la comparta con Mario, quizá con todos los profes que estamos en instrumentación, en esterilización en este caso. Perfecto. Sí, no hay problema. Yo porque pensé que era con Karina, por eso vos dabas el ejemplo de lo que estabas dando en la materia, que por ahí lo podía tomar. No, se supone que con Cari lo vieron o lo van a ver, se supone. Lo vimos. Lo vieron, bien. Sí. La idea es que si lo dan conmigo y lo están dando con ella, yo no voy a repetir casi los mismos temas, entonces ya lo doy por hecho. Si ya lo dieron con ella antes, yo ya lo doy por hecho. ¿Qué pasa? Yo voy a ir más por el lado siempre de las enfermedades, en mi caso, para no repetir los temas como me pasa, no sé, en micro. Yo no voy a repetir los temas por ahí de un típica o algo cortito de un virus, que es un virus, que esto, que lo otro, pero no les voy a dar todo de nuevo de virus. Claro. Ya, está en el tema que de nuevo, por eso a veces hablamos con las profes, de no repetir, porque si no hablamos se da que repetimos el tema porque está en el programa.
Claro. Y por ahí, qué sé yo, no sé, a mí me pasa que hay en temas de, no sé, qué sé yo, que puedo llegar a dar esterilización porque me voy a ir por las ramas de, no sé, de las máquinas, de los autoclaves, y a mí eso no me tocaría, pero a mí me encanta. Capaz porque se lo termino contando, compartiendo de lo que me gusta. Que, Sí, no, igual el año pasado vimos bastante con sí, bueno, vos. sí, hay cosas que las van a ver de nuevo con la profe Laura Grilli, Sí, y Laura la van a tener en primero y en segundo. No, perdón, en segundo y en tercero. ¿Sí? claro. Y quizá con Laura no lo sé bien si van a ver una o dos materias más con ella. Quizá vean en tercero, creo, no sé, que este año está en tercero y da dos materias ella. ¿Sí? Por ahí es como que también uno, si vos decís, no te desenfocás de la profe que da dos materias para un lado para el otro, te termina mezclando la materia. Sí. A Bueno, veces, acá en este año con Mario tenemos bioseguridad y tenemos prácticas profesionalizantes, las dos con él, por ejemplo. bien, bueno, bioseguridad más o menos, bueno, Mario les va a hacer hincapié, obviamente, de todo lo que es equipo de protección, de los temas de, quizá vean detergentes, quizá vean alcoholes, quizá, bueno, vean las clasificaciones de los Instrumental. instrumental. Bueno, eso va a pasar que también se le va a dar el tema con Laura, creo. Sí, sí, lo vimos también con... Pero bueno, cada profesor lo da de diferente Claro, manera y siempre es como que o sea, es algo nuevo porque no todos dan lo mismo claro. o lo dan de la misma manera. A veces te va a pasar que, a veces les va a pasar que por ahí para algunos te va, no sé, un profe vas a sentir que faltó que te dé más, suponete. Quizá vos digas, ay no, pero Vale nos dio re poco y no sé, ponele, tiro en este caso Mario. Y Mario nos dio un montón de equipos de seguridad, de equipos de protección. Y va a pasar que a nosotros se nos repiten los temas. Entonces no podemos por ahí cargar todo porque después no va a tener que hablar el No, otro. es que por ahí es un complemento entre ustedes de las Claro, materias. pasa eso que nosotros los tenemos en los temarios y por ahí si nosotros no charlamos entre nosotros, no nos enteramos si no, el programa del otro. Nosotros vemos cada uno nuestro programa y ya vamos sabiendo en base a nuestro programa cómo qué armar de la clase. Entonces por ahí, por eso yo les decía, yo cuando tengamos que ver, no sé, las enfermedades eruptivas o las enfermedades virales o las enfermedades causadas por priones, y ahí vamos desarmando y viendo más en sí la enfermedad, ¿sí? Y no viendo todo el tema del virus, quizá el virus sí, lo hablemos, lo cuente, que es un virus, que esto, que el otro, o que es un parásito, y viendo todo el tema que ustedes ya tienen desarrollado, porque nos pasaba así, con la profe de micro sí les va a dar todo eso, pero obviamente no les va a hablar de enfermedades, se supone. Pero bueno, entonces ahí enfocarme más yo en la parte de esas enfermedades que por ahí tienen que ver, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces cada uno va desarrollando el tema. Por ahí hay cosas que quizá, no sé, cada uno desde la especialidad que tiene les va a responder si tienen la posibilidad de responderles. No sé, como pasaba el otro día de vacunas en sí. Yo no puedo hablar más de lo que yo sé, pero ¿por qué? Porque hay especificaciones y cosas que yo no se las voy a poder dar porque no tengo, o sea, sí no te puedo decir sí porque esto, sí, esto, si yo no estoy en esa área y no me corresponde, ¿sí? O que termine dando sí mi parte, ponele, de lo que es instrumentación, y sí, te voy a decir las técnicas, te voy a decir el instrumental, te voy a decir que sí, que no, pero si yo tengo que cambiar, no sé, la técnica del cirujano, yo no voy a poder cambiar la técnica del cirujano, ¿sí? No, esto se debe hacer así, así. El cirujano si quiere cambiar su técnica porque él encontró una técnica mejor, nosotros tenemos docentes de instrumentación que son cirujanos, compañeras que son cirujanas, entonces ellos van a ir por el lado de las técnicas, ¿sí? Entonces como instrumentadora yo no le puedo decir, no, sí, porque esta técnica es así y así y la puedo reemplazar por tal. ¿Se entiende lo que digo?
Bien, y por ahí más el grado de lo que es enfermedades es como que también nosotros vamos viendo cada enfermedad y siempre terminamos teniendo ejemplos que están a nuestro alcance o que los hemos pasado, o nos va a pasar con enfermedades que nosotros tengamos que saber cómo procesar ese material. Se supone que todos los materiales tenemos que considerar, sea quien sea el paciente, tenemos que hacer los pasos que corresponden, ¿sí? No es que porque, sí, tenemos que tener más cuidado en esto. No, el equipo de protección lo vas a usar siempre, el detergente enzimático lo vas a diluir como corresponde, como las indicaciones del fabricante, no porque este paciente tiene algo, vas a echar más. ¿Se entiende? Como desde eso hasta, no sé, ¿se entiende lo que digo? Más o menos. Bien, bueno, les voy a dejar una actividad para que realicen con algún ejemplo que les pida, cualquier cosa desarrollen, no hace falta que copien, desarrollen y escriban lo que cada uno siente, o si cualquier cosa les pongo un verdadero o falso, que sepan darme relacionarlo con algún ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Los libero hasta la clase próxima. La clase próxima ya empezamos con más clasificación de enfermedades. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Chao, Bueno. profe, gracias.